Señor, hermanos, viendo este tema de esta mañana, hermanos, volviendo a reencontrarme con el amor de Dios, pero recordando este tema, hermanos, vino a mi mente. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos hemos reencontrado alguna vez con un familiar o con un ser querido. Levanten la mano. Saben, hermanos, hace más de 5 años que mis hijos están acá. Los dejamos a ellos por 10 años en Guatemala. Entonces, hermanos, cuando ellos venían para acá, yo sentía esa emoción de poder ver a mis hijos. Y saben, hermanos, cuando tocan a la puerta, hermanos, y veo entrar a mi hija, veo entrar a mi hijo, ¡wow! Esos sentimientos, ese amor que yo sentía por ellos cuando yo los tenía, claro, los amaba aquí, pero no era igual como tenerlos y abrazarlos. Volvió, hermanos, a mí, los abracé, lloré, hablé con ellos. Cuando yo veía a mi hijo, lo llevé a comprar ropa y veía cuando él se estaba poniendo su ropa, me rodaban mis lágrimas, porque yo lo dejé pequeño y ahora ya lo estaba viendo más grande. Es una bendición, hermanos. Pero en esta mañana, a luz de eso, hermanos, el Señor puso en mi corazón esta palabra. Y en esta mañana, hermanos, vamos a hablar de una historia de un patriarca que su vida cambió cuando tuvo un encuentro con el Señor. Y eso lo vamos a ver más adelantito, hermanos, en Génesis capítulo 28, y vamos a leer de los versículos del 10 al 13. Pero antes que entremos a la palabra, hermanos, antes que entremos a leer la palabra, la Biblia nos dice, hermanos, un poco del contexto histórico, la Biblia nos dice, hermanos, que Jacob pasó, cuando él iba a nacer, nació peleando porque él quería nacer primero. Él quería ser el primero, él quería ser el primogénito. Y no solo eso, hermanos, sino que cuando ya creció, hermanos, por la debilidad de su hermano Esaú, Esaú pierde su primogenitura por un plato de lentejas. Con engaño, Jacob le quita la primogenitura. Pero no solo eso, hermanos, sino que con engaño también dejó que su padre le pusiera la mano para recibir la bendición de él. Hermanos, Jacob no estaba interesado en el Dios. Jacob estaba interesado en la bendición, no en el Dios. Él quería la bendición. Él quería un lugar en la familia, quería ser el primogénito. Entonces, él no estaba interesado en el Señor. Su padre Isaac, hermanos, era un padre que amaba profundamente a Dios. Pero Jacob, hermanos, lo único que él quería era la bendición. Y esto, hermanos, los llevó a tener demasiados problemas. Porque un día, hermanos, muchos que hemos leído la historia, un día se levantó su hermano, ¿verdad? Con celos, y lo busca para matarlo. ¿Y qué hacen los padres? Les dice, hijo, te tienes que ir porque tu hermano se levantó y quiere matarte. Hermanos, este hombre que quería todo, este hombre que anhelaba la bendición, en este momento se encontraba sin nada, sin familia, sin nada, hermanos. Pero en ese momento donde él se encontraba sin nada y va caminando, hermanos, pasa algo especial. Sucede algo especial en la vida de Jacob. Y eso lo vamos a leer en Génesis, ahora sí, hermanos, Génesis 28 del 10 al 13. Génesis 28 del 10 al 13, hermanos. Y la palabra del Señor dice así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un lugar y durmió ahí, porque el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, de esto. Imaginémonos esta historia, hermanos. Que Jacob recostó su cabeza en esta piedra y soñó, dice, que ángeles subían y ángeles bajaban. Imaginémonos esa historia, hermanos. Porque eso es lo precioso, hermanos. No solo es de venir, hermanos, y escuchar que está leyendo el hermano, no, sino meternos en la historia, vivir la historia, apasionarnos con esa historia. Amén. Y sigue diciendo, hermanos, el 13, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Hermanos, en ese lugar Jacob tuvo un encuentro con Dios. En el peor momento de su vida, hermanos, se le aparece el Señor a Jacob y le dice, yo soy Dios. Pero miren, hermanos, hay algo bien importante, porque hasta ese momento, hermanos, no era el Dios de Jacob. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de tu abuelo. Jacob, hermanos, escuchaba hablar de ese Dios. Escuchaba que su padre hablaba de unas bendiciones, de una herencia, hermanos. Pero Jacob, hermanos, nunca había tenido un encuentro con el Señor. Y esto, hermanos, me hace pensar a mí, hermanos, en algunas personas que vienen a la iglesia, pero al Dios, hermanos, que ellos le cantan, lastimosamente todavía no es su Dios. Es el Dios de su padre, es el Dios de su esposa, es el Dios de su esposa o de su esposo, es el Dios de su amigo que lo trajo a la iglesia, pero todavía no se ha convertido en su Dios. Y eso se nota, hermanos, porque en la manera que ellos están en la iglesia, hermanos, ellos están viendo las luces, están viendo su teléfono, están viendo su reloj. ¿A qué horas termina el hermano Mauricio de predicar? Esta es una señal, hermanos, que ellos no han tenido un encuentro con Dios. Porque un encuentro con Dios, hermanos, cambia las vidas. Un encuentro con Dios es una relación con el Señor. El encuentro con Dios no es una religión, hermanos. La religión nos trae a la casa del Señor, los traen a la iglesia. Pero la relación, hermanos, nos hace tener una intimidad con el Señor, hablar con Él, desearlo a Él. En el peor momento de su vida, Dios se le apareció a Jacob. Y sabe, hermanos, no importa cómo esté nuestra vida en este momento, Dios quiere encontrarle. Y Dios quiere cambiar su vida, hermanos. Solamente Dios lo puede hacer. Yo, hermanos, fui un joven con muchas luchas, con muchas situaciones, con muchas pruebas, hermanos. Pero llegó un momento, hermanos, donde yo le dije al Señor, Señor, he escuchado de ti que tú cambias y transformas la vida. Señor, ayúdame porque yo quiero cambiar. Y el Señor me encontró, hermanos, y cambió mi vida, la transformó. Y ahora estoy aquí alabando y glorificando el nombre del Señor, hermanos. Es una bendición, hermanos, cuando el Señor nos encuentra. Es por eso que usted, mi amigo, si nos visita esta mañana por primera vez, necesita que el Señor entre a su corazón y que Él transforme y cambie su vida. Lo segundo, hermanos, que pasa en este lugar es que Dios comienza a revelar los planes que tiene para la vida de Jacob. Y eso lo podemos ver en los versículos 14 y 15. Y la palabra del Señor dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí,
yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Wow, esa es una promesa del Señor, hermanos. Agarre esa promesa del Señor. Le dice, tú no me conoces, Jacobo. Has escuchado de mí que soy el Dios de tus padres, pero tú no me conoces. Pero aunque no me conozcas, Jacob, yo estoy contigo y quiero revelarte mis planes. Realmente, hermanos, es sorprendente ver el amor de Dios. Porque, hermanos, en ningún momento vemos en la palabra que Dios le reclama a Jacob lo que él hizo. En ningún momento lo acusa, hermanos. Porque vemos en los versos que él solo le está diciendo que lo quiere bendecir. Ese es el amor del Señor. Ese es lo bonito y lo lindo del Señor, que cuando venimos a los pies de Cristo, Él no nos reclama cómo ha sido nuestra vida, hermanos. Él nos acepta tal y como somos. Lo segundo que Dios quiere hacer en la vida, hermanos, de muchos, es mostrarles sus planes que tiene para su vida. Porque déjeme decirle, hermano, que los planes del Señor son buenos, agradables y perfectos. Dios tiene un propósito para usted y para su familia, como lo dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, dice el Señor, lo afirmo. Déjeme decirle, hermano, que aunque muchos estemos haciendo muchos planes, pero hay un Dios que tiene los mejores planes para nuestra vida. Aunque en este momento usted se pueda estar imaginando los planes que usted está haciendo, déjeme decirle que esos no son los planes de Dios, hermano. Dios tiene sus propios planes para usted y para su familia, hermanos. Se lo digo yo, hermanos, que cuando uno viene a este país, ¿verdad?, uno comienza a hacer sus planes y dice, voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a hacer dinero, y voy a hacer mi casa, me voy a comprar el carro que tenía mi vecino porque era un carrazo, me lo compro y me regreso, hermanos. Esa era mi mentalidad. O sea, voy, hago esto, hago dinero y me regreso a mi país. Pero, hermanos, esos no eran los planes de Dios. Esos no eran los planes del Señor. Los planes del Señor, hermanos, eran que un día yo estuviera aquí frente a ustedes y predicando la palabra del Señor en este precioso altar. Ser miembro de esta hermosa iglesia, hermanos. Yo no sé cuántos se gozan, se alegran de ser miembros de Manantial de Amor, hermanos. Para mí, hermanos, esta casa es de mucha bendición, hermanos. Y espero que para usted también lo sea, hermanos. Lo tercero que pasó en este lugar, hermanos, Jacob tuvo un despertar espiritual. Y eso lo podemos ver en el versículos 16 y 17, y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, quizás Jacob pasó muchas veces por ese lugar, ¿verdad? Pero nunca había tenido un encuentro con el Señor. Y muchas veces, hermanos, lamentablemente hay personas en la iglesia que no han tenido un encuentro con el Señor. No han tenido un encuentro espiritual, un despertar espiritual. Podemos estar en la casa del Señor, pero espiritualmente podemos estar durmiendo, hermanos. Jacob tuvo un despertar espiritual en ese momento. Despertó de ese sueño y dijo, yo no lo sabía, esta es casa de Dios. Platicando de este tema, hermanos, a mí me gusta mucho platicar con los hermanos cuando me toca predicar. Y platicando de este tema, hermanos, hablaba con un hermano, que lo quiero mucho, y me dice, sabe hermano Mauricio, me dice, yo fui uno de ellos, yo fui como Jacob. Porque yo venía a la iglesia, dice él, yo me sentaba, aplaudía,
leía la palabra. Pero hermanos, créame, dice él, yo no sentía nada. Yo miraba mi reloj. Para mí el domingo era una rutina. Y lo tenía que hacer porque tenía que acompañar a mi esposa. Pero me dice él, pero llegó un momento, dice él, que en un mensaje de un día domingo el Señor tocó mi corazón y desperté, me dice él. Y cuando desperté nació en mí esa emoción, esa pasión de servir al Señor. Y ahora, hermanos, le sirve al Señor. Y yo soy testigo de eso, porque estoy hablando de mi hermano Gustavo Ocampo, hermanos. Él es el líder de los varones. Yo he visto su caminar con el Señor. He visto cómo él ha crecido en el Señor, hermanos. Despertó, hermanos, de ese adormecimiento espiritual. Y muchos de nosotros, hermanos, tenemos que despertar de eso, hermanos. Versículo 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ellas. Hermanos, Jacob no tenía nada, hermanos. Lo único que él encontró fue esta piedra, hermanos. Fue lo único que él encontró. Y levantó esta piedra en señal, dice. Imaginemos que esa es la piedra. Y levantó esta piedra como señal, hermanos. Y sabe, hermanos, no importa cómo esté nuestra vida en este momento, no importa si usted no tenga nada en este momento, solo levante sus manos al Señor y dígale: Señor, no tengo nada, solo mis manos aquí están, úsalas, Señor. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Yo quiero, hermanos, leamos el versículo 22 y dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Jacob le hizo una promesa al Señor. Le dijo que si él lo iba a acompañar, él lo iba a ser su Dios. Y sabe, hermanos, yo quiero que en esta mañana reflexionemos a esta pregunta que le voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas a Dios? Yo quiero que reflexione por un momento y no levante su mano, pero reflexione por un momento. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas al Señor? ¿Cuántos de nosotros no hemos cumplido esa promesa que le hicimos al Señor? Porque en momentos, hermanos, como se encontraba Jacob, en esos momentos de angustia, nosotros, hermanos, hacemos muchas promesas. En momentos de dificultad, hermanos, nosotros venimos al Señor cuando vemos que no está marchando bien nuestro hogar, cuando vemos que nuestros hijos no están bien, cuando vemos que estamos perdiendo el trabajo, venimos y le decimos: Señor, perdóname, Señor, pero ayúdame y te prometo servirte, Señor. Te prometo, Señor, te prometo, Señor. En esos momentos es donde nosotros le prometemos al Señor. Pero la Biblia dice en Eclesiastés 5:5: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Jacob se comprometió con Dios y levantó la piedra y le dijo: Señor, algún día esta piedra será un altar para ti, y de todo lo que me dieres el diezmo será para ti. Ese fue un pacto que Dios hizo con Jacob. Hermanos, necesitamos comprometernos con el Señor. Porque realmente, hermanos, el Señor no tuvo miedo de comprometerse con nosotros. El Señor lo dio todo en esa cruz del Calvario por nosotros. Así que usted y yo, hermanos, en esta mañana necesitamos comprometernos más a las cosas del Señor. La Biblia nos dice en Génesis 29:1 que Jacob hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Siguió luego Jacob su camino y se fue a la tierra de los orientales. Jacob tuvo un encuentro con Dios, hermanos, pero él siguió su camino. Todos nosotros, hermanos, hemos tenido un encuentro con el Señor. Y la vida sigue. Pero mi pregunta es: ¿cómo sigue nuestra vida después de ese encuentro con el Señor?
Yo creo, hermanos, que después de un encuentro con el Señor, nuestra vida cambia, hermanos. Nuestra vida ya no es la misma, hermanos, porque Dios la transforma, hermanos. La Biblia nos dice que Jacob comenzó a hacer lo que nosotros hacemos: buscar una esposa, tener hijos, hacer riquezas, hermanos. Dice que trabajó por 20 años levantando el negocio de su padre, de su suegro, perdón. Y la palabra del Señor nos dice que su suegro le cambió 10 veces su salario. Hermanos, este hombre se había vuelto millonario. Y eso usted lo puede leer en casa en Génesis 31, los versículos 40 y 41. Hermanos, Dios cumplió su promesa. Dios cumplió la promesa que le hizo a Jacob, que lo iba a bendecir. Pero miren, hermanos, aquí quiero llegar en esta mañana. A ese tema quiero llegar, hermanos. Después de 20 años, hermanos, viene una palabra para Jacob. En Génesis 31, 13. Y dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Le dice Jacob: ¿te acuerdas donde me ungiste esa piedra? ¿Te acuerdas donde me hiciste promesas? ¿Sabe, hermano? A Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida ninguna promesa que usted y yo le hayamos hecho a Él, hermanos. Pasaron 20 años, hermanos, y a Dios no se le olvidó. Y le dice: levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Pero mire cómo en el capítulo 35, Dios le dice a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Hermanos, aquí Jacob se está reencontrando con el Señor. Después de 20 años, hermanos, Dios le está diciendo a Jacob: quiero que vuelvas a mí. Después de 20 años, hermanos, el Señor le está diciendo: quiero volver a escuchar tu oración de nuevo. Después de 20 años, quiero saber qué sientes por mí. Yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta mañana, hermanos. Dios quiere que nosotros regresemos, hermanos, y que volvamos a ese primer amor. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo tenga usted de conocer a Cristo, hermanos. Pero hay veces, hermanos, que por estar ocupados en el trabajo, hermanos, en las bendiciones que Dios nos da, hermanos, incluso hasta en el mismo ministerio, hermanos, y cuando sentimos, hermanos, nos hemos alejado del Señor. Nos hemos alejado de Betel, la casa de Dios, hermanos. Y ese juego, esa pasión que sentíamos por el Señor, se va apagando lentamente, hermanos. Nos vamos alejando y dejamos de escuchar la voz del Señor, hermanos. Nos olvidamos de ese encuentro. Y es por eso que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5, le dice el Señor: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, iglesia, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, el Señor está diciendo a la iglesia de Éfeso: Éfeso, en el camino dejaste algo que tenías antes. La iglesia de Éfeso, hermanos, se volvió experta en el dolor, pero débil en el amor. La iglesia de Éfeso, hermanos, se volvió experta en hacer las cosas. Hacían las cosas, pero ya no las hacían con amor. A la iglesia de Éfeso, hermanos, se le olvidó
que fue Jesús quien la llamó. Y dejaron a Jesús en el camino, hermanos. Y empezaron a servir tanto y se olvidaron de atender al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, que no se nos olvide que cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos perdonó y nos aceptó con su amor. Y con su sangre, hermanos, pagó para que nosotros quedáramos limpios, hermanos, de toda esa inmundicia del pecado, hermanos. Primera de Juan 4:10 dice, miren, hermanos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Escuchen bien, hermanos. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados, hermanos. Él nos amó primero. Él nos encontró a nosotros para darnos vida, hermanos, para darnos gozo. Pero sigue diciendo, usted me preguntará en esta mañana, hermanos, vamos a ir rápidamente porque el tiempo se nos aprecia. Dice en el versículo 5, hermanos, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cómo puedo yo regresar a ese primer amor, hermanos? Porque en esta mañana hemos escuchado esto. Pero ¿cómo hago yo para volver a ese primer amor? Hermanos, el Señor nos dice en esta mañana, ¿te acuerdas cómo eras antes? Yo quiero que medite un poco, hermano, que piense y que reflexione. ¿Te acuerdas cómo eras antes? ¿Te acuerdas cuando me conociste por primera vez? ¿Te acuerdas cómo me amabas con pasión? ¿Te acuerdas cuando entrabas a la iglesia y no estabas viendo tu reloj? ¿Te acuerdas cuando me amabas con devoción, con humildad y no eras un doctor en la ley, sino que eras un niño sediento por escuchar y sentir mi presencia, dice el Señor? ¿Te acuerdas? Es tiempo que reflexionemos en esta pregunta, hermanos. ¿Cuánto tiempo no leemos la palabra del Señor y le preguntamos al Señor, Señor, dime cómo estoy, Señor? ¿Cuánto tiempo usted no hace esto, hermano? Y viene a la palabra y le dice, Señor, dime cómo estoy, Señor. Muéstrame, Señor, cómo estoy. Muéstrame. Pero lastimosamente, hermanos, estamos tan enfocados en cómo viene mi hermano o cómo está mi vecino. Y el Señor nos dice en esta mañana, deja de mirar la paja que está en el ojo de tu prójimo y mejor mira la viga que está en tu ojo. Necesitamos, hermanos, volver a la palabra. Dejemos, hermanos, que las palabras nos hable, hermanos. Dejemos que el Señor nos hable en esta mañana, hermanos. Vengamos a la iglesia con pasión, hermanos. Porque yo dudo, hermanos, que usted llegue a su trabajo y esté bostezando. Pero aquí en la iglesia sí lo hacemos, hermanos. Y esta es casa de Dios. Y a Dios se le respeta, hermanos. Aquí tenemos que venir con amor y compasión, de escuchar y sentir la presencia del Señor, hermanos. Para ir concluyendo, hermanos, en esta mañana, el Señor nos dice, arrepiéntete y vuelve donde todo comenzó. ¿Y dónde comenzó, hermanos? En la cruz. Porque a muchos de nosotros ya se nos olvidó el dolor que sintió nuestro Señor, que sintió Jesucristo cuando estaba muriendo en esa cruz del Calvario. A muchos de nosotros ya se nos olvidó, hermanos, el dolor que sintió Jesús, hermanos. A muchos de nosotros ya se nos olvidó esas gotas de sudor de sangre que corrían en la frente de Jesús, hermanos. Por amor a usted y por amor a mí. Ya se nos olvidó, hermanos. Hemos dejado de amar al Señor. Hemos dejado nuestro primer amor.
Y el Señor en esta mañana nos dice: vuelve a las sendas antiguas y arrepiéntete. Piensa, párate y analiza los caminos que estás llevando, dice Jeremías. Y vuelve a las sendas antiguas. No, hermano, eso ya pasó de moda. No, mi hermano, la palabra que fue ayer es hoy y será mañana. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a amar a Dios. Necesitamos volver a apasionarnos por las cosas del Señor, hermanos. Dios quiere que nos volvamos a enamorar de Él. Él quiere que nos volvamos a encontrar con Él como la primera vez, donde pasábamos horas orando al Señor, donde pasábamos madrugadas, hermanos, clamando y buscando el rostro del Señor, deseando escuchar esa suave y dulce voz del Señor diciéndonos que nos ama, hermanos. Necesitamos volver, hermanos. El Señor nos dice en esta mañana: hijo, quiero taparte los ojos y quiero destapártelos y quiero ver cómo es tu reacción. Quiero ver si esa reacción es como la misma cuando me conociste por primera vez. El Señor en esta mañana quiere que volvamos, que reflexionemos, que cerremos nuestros ojos y que pensemos de dónde hemos caído, dónde te dejamos, Señor, en qué momento perdí esa pasión, Señor. Y sabe, mi hermano, ¿a dónde vamos a ir, hermanos? ¿A dónde vamos a ir, hermanos? Si solo Dios tiene palabra de vida eterna, ¿a dónde? Cierre sus ojos, hermano, y piense por un momento.